Sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a comentar la geografía de la vila de Benedita, la industrial vila de Benedita, en el distrito de Leiria. Benedita es una freguesía perteneciente al concello de Alcobaça. Se localiza en un valle estrecho de unos 3 kilómetros y medio que se extiende entre la muralla de la Serra de Candieiros al este y las colinas al oeste que lo separan del valle tifónico de Caldas da Rainha. Benedita fue uno de los famosos coutos del monasterio de Alcobaça en la Edad Media. Recordemos, el monasterio de Alcobaça dominaba un extenso territorio de todo lo que hoy es la zona de las serras de Candieiros y Aire, y este territorio lo cedía en alquiler a colonos para que fuesen cultivados a cambio de algún rendimiento para el monasterio. A principios del siglo XX, lo que actualmente es la freguesía de Benedita, entonces llamada Nosa Señora da Encarnação, la parroquia de Nosa Señora da Encarnação, era una zona rural, con muchas aldeas, con muchos pequeños núcleos de población, dedicados a la agricultura de subsistencia y con una tradición artesana, concretamente una tradición artesana de zapatería, fabricación, reparación de calzado y también en la fabricación de cuchillos e instrumentos de corte, de cutelería. De hecho, Benedita era llamada la Terra de Zapateiros. En los años 50 se da un salto enorme, se empieza a dar un salto enorme desde una zona de agricultura de subsistencia hacia una vila plenamente industrial. En 1955 se produce un movimiento popular de las gentes de Benedita para la construcción de una iglesia. Esta construcción de la iglesia fue llevada a cabo por iniciativa del padre Ignacio Antunes y toda la comunidad, todos los beneditenses participaron en la construcción de esta iglesia, que actualmente es el orgullo de la vila y la freguesía de Benedita, y digámoslo ya, es el icono por el que todavía hoy, más de 60 años después, es reconocible la vila de Benedita. Esa icónica imagen de la avenida de la iglesia, con la iglesia al fondo, todavía es el verdadero icono de Benedita. No solamente eso, sino que esta experiencia de trabajo comunitario para la construcción de la iglesia fue aprovechada a principios de los 60 para un proyecto pionero, un proyecto de desarrollo comunitario que fue llevado a cabo bajo el mandato de la doctora Manuela Silva y con la colaboración de numerosas instituciones públicas y privadas de Portugal, desde la Fundação Calouste Gulbenkian hasta los ministerios de Agricultura, de Industria, etc. Consistía básicamente en la participación de técnicos y el mostrar a la población que esa actividad artesana, esa tradición artesana, ese know-how que tenía la población de Benedita podía verse mejorado con la implantación de industrias modernas, de factorías, con la concentración, con la formación de cooperativas de producción, etc. En este sentido, este proyecto de desarrollo comunitario, que estuvo tutelado durante 2 años, entre el 62 y el 64,
dio unos frutos amplísimos, como es conocido. En el campo del sector primario se fomentaron las plantaciones de árboles frutales, perales, manzanos, y sobre todo la producción ganadera en granjas de suinos, sobre todo, de ganado porcino, y avícola, aves, producción de huevos, etc. Esto estimuló una industria de producción de alimentos para el ganado, de pienso, de rações. Al mismo tiempo, esta ganadería impulsó una fabricación ya tradicional de cueros, de marroquinería, de artículos de cuero, de pieles, también de artes gráficas, pero donde hubo un mayor desarrollo de la industria en Benedita fue en esos sectores ya tradicionales que ya existía una tradición artesana. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a la industria del calzado. Se agruparon artesanos, se agruparon productores en varias fábricas, de tal forma que la industria del calzado que surge en los años 60 en Benedita continúa hasta nuestros días. Hoy en día Benedita es uno de los mayores centros productores de calzado y además se localiza en una región que no es tradicional en esta producción. Sabemos que la producción de calzado en Portugal se localiza sobre todo en el norte, en los distritos de Braga y de Aveiro, en concellos como Felgueiras, como Guimarães, como Santa María da Feira, como São João da Madeira, como Oliveira das Meias. En este sentido, Benedita es una isla en la zona centro del país. Actualmente existen más de 20 empresas dedicadas a la fabricación de calzados. Ugal, Jomarpi, Brunel, Marcris, Quirsosois, Fábrica de Calzado do Centro, Fronteira, Cose, Serrasina, Sindocal, Nursing Sois, Trofal, Benecomp, Ognaf, Sota Factory, Castellanos. Estas fábricas de calzado exportan gran parte de su producción y a pesar de las dificultades que hoy en día pues tienen los mercados internacionales, la gran competitividad que hay, todavía encuentran su nicho de mercado, sobre todo en sectores como el calzado profesional, calzado de seguridad, calzado técnico, calzado de goma, etc. El otro gran sector de la industria beneditense es sin duda la cutelería, la fabricación de cuchillos e instrumentos de corte. A raíz de ese proyecto de desarrollo comunitario se creó una gran empresa, la ICEL, Industrias de Cutelería de Extremadura Limitada. Hoy ICEL, junto con Gero, la otra gran empresa, exportan su gran producción de cualidad a los mercados internacionales. Otro sector importantísimo a nivel industrial es el de las canteras. La vecina Serra de Candieiros, de naturaleza caliza, facilita la materia prima para el trabajo de la piedra. Corte de piedra, mármoles, pavimentos, dan empleo a muchos trabajadores en este sector. Vamos a hacer un repaso breve de cómo ha evolucionado la geografía urbana de la vila de Benedita. Para ello hemos preparado este primer esquema inicial en que vemos con un color anaranjado el núcleo inicial de la vila de Benedita en los años 50, cuando se produce este fenomenal proceso de desarrollo industrial. Y vemos aquí la importancia que tuvo la antigua Estrada Nacional número 1, que como comento en otro vídeo de esta serie,
antiguamente tenía este trazado, desde Río Mayor, por Benedita, por Turquel, hasta bajar a Alcobaça. Esta Estrada Nacional número 1 determinó la constitución de este núcleo antiguo de Benedita. Decimos núcleo antiguo, realmente no es muy antiguo en el tiempo, es de los años 50 y 60 del siglo pasado, constituido por la iglesia. Ya hemos dicho que la iglesia es la zona icónica de la vila. Desde la iglesia se abría una gran avenida, la avenida da Igreja, que iba a desembocar en la Estrada Nacional número 1. A los lados de la iglesia teníamos una institución importantísima, de la que no hemos hablado todavía al hacer referencia al proyecto de desarrollo comunitario. La tienen en esta imagen antigua, a la derecha de la iglesia. Es la escuela, el externato cooperativo de Benedita, una institución de enseñanza privada en régimen de cooperativa que proporcionaba a toda la juventud beneditense, y no solo, también de las aldeas vecinas, Turquel y otras, una enseñanza secundaria y además una enseñanza profesional, de manera que se cualificaba a los jóvenes para entrar a trabajar en estas industrias, la industria de la cutelería, la industria del zapato, la industria de la piedra, la industria de piensos, etcétera, etcétera. Este externato, que todavía existe, es, por así decirlo, el orgullo de Benedita. Los habitantes se sienten muy orgullosos. Todavía hoy en día más de 1000 alumnos estudian en este externato. Aquí tiene una imagen bastante actual de los programas formativos de esta institución. La Estrada Nacional 1 era, por así decirlo, el eje ordenador del crecimiento de Benedita. Hacia el sur, hacia el norte, encontramos las edificaciones más densas, los bloques de apartamentos, las viviendas más urbanas, 3, 4, 5 alturas. Paralela a la Estrada Nacional 1 tenemos el Alto do Vale, el Alto da Vila, al norte de lo que era la zona más antigua de Benedita encontramos el parque de Jogos, el campo de Jogos, Fonte da Señora, donde jugaba el mítico equipo ABCD, la Asociación Beneditense Cultural y Deportiva, que todavía existe y que disputa sus jogos bien en el distrital de Leiria, bien, lo ha hecho muchos años, en la tercera división o actualmente en lo que se llama el Campeonato de Portugal, la cuarta división. Tienen aquí unas imágenes de este parque de jogos que fue relevado, que fue dotado de césped, de hierba, en los años 90, creo recordar. Aquí, enfrente a la iglesia, se celebraba en los años 50 y 60 una feria agrícola, feria ganadera, feria comercial, y posteriormente se sacó a las afueras de Benedita, a lo que actualmente es el Motopark. Lo pueden ver ahí en el esquema. En realidad, en Benedita siempre ha habido una gran población dispersa, pequeños núcleos de población, pequeñas aldeas dispersas sobre el territorio. La industria también se dispersó sobre el territorio, sobre todo las unidades fabriles más pequeñas, las pequeñas fábricas de zapatos, por ejemplo. De tal forma que el crecimiento industrial en las décadas de 70, de 80,
de 90 también, hizo necesario, digamos, ampliar el espacio urbano. Y el punto de partida lo dio en el año 73 la construcción de la variante de la Estrada Nacional número 1, que, como ven en el diagrama, pasaba cerca de un par de kilómetros, 1,5 kilómetros, 2 kilómetros al este del centro de Benedita, de la iglesia de Benedita. A partir de ahí estaba claro que el crecimiento de Benedita iba a ser en dirección hacia la Estrada Nacional número 1, hacia la nueva variante. Efectivamente, se trazó la avenida Padre Ignacio Antúnez, que se fue edificando en esos años 80, años 90. Tienen aquí una imagen de los años 90, creo recordar que era esta en blanco y negro, muy bonita esta imagen. Aquí en la avenida Padre Ignacio Antúnez tenemos las dos grandes unidades fabriles del sector de la cutelería, la factoría de Icel, la tienen aquí, y a continuación la factoría Gero. Este dispersar de la industria llevó a principios de la década del 2000 a la necesidad de la creación de un gran espacio industrial para localización de más empresas, para traslado de empresas en lugares, digamos, más amplios, mejor dotados. Ese proyecto fue la llamada ALEB, el área de localización empresarial de Benedita, que después de muchos proyectos, después de muchos retrasos en la construcción de las obras, aquí tienen una imagen de los inicios de la urbanización de los terrenos. Es un área enorme de 53 hectáreas de extensión. Parece ser que este año de 2024 está prevista ya su total finalización, su entrada en funcionamiento, aunque parece que algunas industrias ya funcionan de manera provisional en ella. Y fíjense, no solamente la urbanización de Benedita ha llegado hasta la nueva Estrada Nacional 1, la IC2, sino que la ha sobrepasado hacia el este, hacia prácticamente el pie de la Serra de Candiellos, hasta el sopé de la Serra de Candiellos. Antiguos núcleos como Casal do Carballo, como Cabeciña, ya tienen una mezcla de zonas residenciales, de instalaciones industriales. Ven aquí estas imágenes. Zona de Cabeciña, tienen ahí la factoría Ugol de calzados. Aquí tienen empresas de la piedra, y en esta otra imagen tenemos una pedreira, una cantera, ya en la misma base de la Serra de Candiellos, la pedreira de Pradosa. Aquí vamos viendo algunas imágenes urbanas en esta mezcla entre zonas plenamente urbanas, como puede ser la avenida Herois de Ultramar, en que observamos cómo quedan todavía solares sin edificar entre la avenida de Herois de Ultramar y la avenida Padre Ignacio Antúnez, que tenemos a la derecha de la imagen. En definitiva, podemos hablar de dos tipos de urbanismo residencial en Benedita, como podemos observar en esta bonita fotografía aérea extraída del blog A Tercera Dimensión. Por un lado, las áreas residenciales más cercanas al centro de la vila, al área de la iglesia, a la avenida de Iglesia, a la antigua Estrada Nacional número 1, que vemos en primer término, están edificadas a base de manzanas, de cuarteirões, con bloques de apartamentos residenciales. Tenemos aquí algunos ejemplos. Esta es la Rúa José Antonio Almeida, paralela a la Estrada Nacional número 1,
en que vemos que está edificado a base de predios de apartamentos, con comercio en los bajos. O esta otra, que es el inicio de la avenida Padre Ignacio Antúnez. Y por contraste tenemos zonas más alejadas de este núcleo urbano, hacia la nueva Estrada Nacional número 1, hacia la base de la Serra dos Candieiros, que están edificadas fundamentalmente a base de unifamiliares, bien en núcleos más antiguos, en pequeñas aldeas, en pequeños núcleos preexistentes que se han fusionado con el tejido urbano actual. Podemos poner como ejemplo esta imagen de la Estrada dos Candieiros. Vemos aquí edificios unifamiliares de planta baja, una planta, dando a la carretera, al camino, a la estrada. También este otro ejemplo de la Rúa del Bairro Novo. E incluso en nuevas urbanizaciones, como en la Rúa João Paulo II, se intenta mimetizar este tipo de urbanismo más tradicional de la Benedita antigua, a base de estos unifamiliares de poca densidad edificativa. Vamos a comentar ahora brevemente la economía de la freguesía de Benedita. Hemos dicho al inicio de este vídeo que Benedita es una vila muy industrial. Aquí tienen este primer slide en que analizamos los sectores económicos de Benedita por su valor, por su volumen de negocios, por sus exportaciones y por el número de trabajadores que emplea. Con datos del año 2019 tenemos que, evidentemente, el comercio es el sector que tiene mayor volumen de negocios, pero no así el que ocupa a más personas. Pues vemos que el que ocupa a más personas es el sector de la industria, con 1.555 sobre un total de 3.241 trabajadores. Es decir, que en Benedita el sector de la industria ocupa casi el 49% de la población activa. Es algo extraordinario y eso indica el extraordinario crecimiento industrial que tuvo esta vila a partir de los años 60, como ya hemos comentado. Fíjense, la industria supone prácticamente el 30% de todo el PIB de la freguesía. Pero es que en el capítulo de las exportaciones supone prácticamente el 75% de toda la freguesía. Prácticamente más del 40% de la producción industrial se exporta al extranjero. Es una industria pujante que está siempre atenta a los mercados exteriores. Industria del calzado, industria de la cutelería, industria de la marroquinería, sector de las piedras para la construcción, etc. Vemos aquí también una estadística, también del año 2019, sobre las principales empresas de Benedita. Destaca una empresa que se dedica a la venta, al comercio de los automóviles, que es Benecar, un gigante a nivel nacional, que está asentado en Benedita. Ya hicimos referencia a él en el otro vídeo, en el de Nacional 1. Benecar se localiza justo después del desvío en Venda de Raparigas, antes de la entrada en Benedita. Aquí tiene una imagen de sus enormes instalaciones y también comentamos que posee un curioso museo del automóvil, un museo de automóviles clásicos. Por lo demás, las principales empresas exportadoras son de esos sectores que hemos hecho referencia. El sector de la piedra ornamental, de los mármoles, de la piedra caliza. Está representado ahí por Solancis, que es la principal empresa de este sector. Fíjense, prácticamente toda su producción se exporta.
El sector de la cutelería, Conicel, Industria de la Cutelería de Extremadura Limitada, prácticamente exporta más del 85% de su producción. Y en el sector del calzado vemos que la empresa que tiene más ventas, más volumen de negocio, es Ugal. Y prácticamente el 95-96% de su producción se exporta al exterior. También tienen aquí importancia, en el puesto 2 y 3, empresas relacionadas con el sector primario. Concretamente, la número 2, Sergio Martins, es una productora de piensos, de rações para animales. Mientras que la tercera empresa, Manuel Querido, se dedica a la producción y exportación de porcino, de ganado porcino. Como conclusión, y tomando como base esta bonita imagen de Benedita Aérea, vemos como prácticamente la vida de Benedita se ha extendido hasta el pie de la Serra dos Candeeiros. Prácticamente todo el valle está ocupado por población más o menos concentrada, más o menos dispersa. Es un paisaje altamente humanizado, muy bonito. Vean ustedes este valle, se extiende, está prácticamente todo humanizado. La Sierra dos Candeeiros al fondo, impresionante, de cumbres aplanadas. Esto sugiere una superficie de erosión a finales del Terciario. Algunos autores indican que sería la misma superficie de erosión que afectó a la zona de la Beira Baixa. Y a partir del Terciario y durante el Cuaternario, la erosión fluvial fue excavando este valle, que estaba sobre rocas más blandas, sobre margas, que había una especie de intrusión diapídica. Fíjense en la ladera de la Serra dos Candeeiros, llena de vegetación, a excepción de unas manchas blancas. Esas manchas blancas no son otra cosa que las explotaciones de las canteras de piedra, que son tan importantes aquí en Benedita y en la freguesía más al norte, que es Turqué. Y por supuesto al otro lado de la Serra dos Candeeiros, ya en pleno Parque Natural de las Serras de Aire y Candeeiros. Tengan en cuenta que el Parque Natural empieza a partir de esa línea de cumbres. La línea de cumbres de la Serra dos Candeeiros, como ven, acaba a lo lejos al norte, en la zona de Porto de Mos. Y más allá, ya no se ve, pero más allá estaría Leiria, la capital distrital. Tenemos también esa oposición entre la zona de la izquierda, que no aparece, una zona de colinas que separa este valle del valle tifónico de Caldas da Raíña, donde está Caldas da Raíña, Alcobaça, y que es una zona más húmeda, más fértil realmente. Aquí en la zona izquierda, que no aparece en pantalla, es donde están la mayoría de las explotaciones agrarias de árboles frutales, de viñedos. La zona del valle, del fondo del valle, es más seca, más pedregosa. Estamos en un terreno kárstico, por tanto el agua no circula en superficie, suele circular por debajo de la tierra. Aquí tenemos sobre todo explotaciones ganaderas, ya lo hemos comentado, porcino y aves, producción de huevos. Nos despedimos ya de esta magnífica vila, de esta magnífica freguesía que es Benedita, con esta bonita historia que hemos contado y que tiene su punto de partida para esta explosión industrial en los años 50, con la bonita historia de la construcción de esta magnífica iglesia de estilo moderno,
que fue edificada con ayuda de todos los habitantes de Benedita. Es hoy en día, por así decirlo, la imagen de marca de Benedita. Esta iglesia tan bonita, aquí vemos una imagen de su interior, es absolutamente reconocible en cualquier parte de Portugal. Si se pone esta fotografía con la avenida, con la iglesia al fondo, es muy, muy reconocible. Y bien, nos despedimos con esta bonita fotografía de la iglesia en un atardecer, en una puesta de sol. Gracias por la atención y nos vemos en un próximo vídeo.